Esta película es un viaje al pasado para hablar de hoy. Esta película es un viaje a la memoria para recordarnos lo que somos hoy día y lo que debemos ser mañana. Esa es la importancia que tiene una película como esta. Esto no es un retrato antiguo. Está inspirado en una figura y en un hombre que simboliza la conducta, y la más noble conducta que un artista puede tener en relación a su pueblo y en relación a su capacidad de alcanzar y de soñar con lo más lindo que pueda tener el ser humano, que es lo que deja finalmente la cultura. La película se llama, incluso hoy día, la película se llama Mangoré por amor al arte, que no solo parafrasea a una frase popular en América Latina, que es hacer las cosas por amor al arte, como diciendo, es casi peyorativo, por amor al arte. ¿Vos trabajaste por amor al arte? Sí. Siempre trabajo por amor al arte. Claro, todo lo que hacemos los artistas es, en primer lugar, el primer impulso que tenemos los artistas verdaderos es hacer las cosas por amor al arte. Luego viene una serie de consecuencias, entre las cuales está el dinero, la fama, el éxito, etc. Pero el impulso que tiene un artista verdadero, como lo tuvo Agustín Pío Barrios Mangoré, es el amor al arte. Y esa inspiración creo que es fundamental, no solamente para marcarla en lo que ha sido antes, sino que marcarla hoy, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para las futuras generaciones, que entiendan que el camino de la vida no está medido por la recompensa material que tengan en ella. Que hay espacio y posibilidad y fundamento para el sueño permanente, para la ilusión. Lo que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es eso, la capacidad de soñar, de inventarse, de creer que pueden llegar muy lejos, pero por este camino, por el camino del respeto, de la tolerancia, de la creación, del esfuerzo. Estamos hablando, tal vez, junto con Roba Bastos, del más grande artista que ha dado esta tierra en su historia. Estamos hablando de un recorrido de 40 años de historia en una época en que lamentablemente, por un poco el menosprecio que hemos tenido nosotros mismos, no se ha respetado mucho el patrimonio, con lo cual es muy difícil reconstruir esa memoria, la memoria tangible. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por reconstruir esa memoria tangible, que significa encontrar lugares, y si no inventarlos, y si no crearlos, para entender y tener memoria de un pueblo como la memoria que pasa por este gran hombre que es Agustín Barrios Mangoré. ¿Qué tal, amigos de Unión Global Televisión? Estamos una vez más con un gran personaje llevándole esta gran noticia. Él está de visita acá en Estocolmo. Se trata de don Luis Vera, quien es director de cine y que ha realizado muchas documentales, más de 50 documentales y cortometrajes, también 6 películas largometrajes. Él ha hecho Fiesta Patria, que es del 2007, una producción muy buena, yo la vi personalmente, me gustó mucho, pero queremos saber qué está haciendo Luis Vera ahora. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy terminando una película, un largometraje, una coproducción argentino-brasilero-paraguaya. Estoy desde hace 3 años entre Asunción y Buenos Aires. La película se llama Mangoré por amor al arte y es una historia que escribí basada en la vida de un artista extraordinario de origen paraguayo que se llama Agustín Barrios Mangoré, tal vez el compositor de música clásica más importante de América Latina de todos los tiempos. Paraguay es un país silencioso, anónimo, casi olvidado en muchas cosas, a veces sus personajes también. Y por eso que Mangoré ha sido rescatado por grandes músicos y grandes artistas a nivel mundial, pero no por los propios paraguayos. Y eso me llevó a mí a través de un productor amigo, con el cual recién habíamos terminado una película que se llama La Independencia Inconclusa, a que me entusiasmara y me cautivara, me sedujera con este proyecto, y luego yo me convenciera de que podía interpretar a una de las voces más lúcidas desde el punto de vista musical que ha dado América Latina. Es una película de ficción, una película argumental que yo escribí
como escribo la mayoría de mis guiones desde hace más de 30 años. Es decir, no la mayoría. Todos los guiones de películas que yo he hecho son escritos por mí. Y entonces, cada vez que escribo una obra, la hago en la medida en que me interpreta y refleja una parte importante, no solamente de nuestra memoria, sino que también de nuestra historia cultural, política y social. Cuéntanos un poquito, Luis, tú estás de visita en este momento acá en Suecia. Estoy de visita familiar, tengo 2 hijas que son resultado de mi largo exilio en Europa, tanto en Rumania como en Suecia. Este es un país que, sin embargo, más allá de mis hijas, quiero mucho por la solidaridad, por todo lo que nos brindó en los años 70, en los años 80 a muchos latinoamericanos. Años duros, años de persecución, años en los cuales a veces no teníamos dónde ir, y Suecia fue un país que abrió sus puertas generosamente a miles de latinoamericanos que hoy día, bueno, viven bajo las condiciones y la calidad de vida que tiene Suecia y los países nórdicos. Sin embargo, yo creo que la situación ha cambiado, no es la misma Suecia a la que nosotros llegamos, hay un cambio notable. No para bien, creo que hay una serie de mejoras, sobre todo a nivel de lo que nosotros llamábamos el estado de bienestar, que no era un estado de bienestar porque nos sirviera, sino que había sido una conquista, de largas luchas de los trabajadores suecos, del movimiento obrero, de sus partidos, de manera que no era un regalo de la sociedad sueca, sino que había sido una lucha, conquista, luego de largas luchas. Yo extraño esa Suecia. Pero sin embargo creo que de todas maneras este es un país que tiene muchas posibilidades de poder todavía revertir la situación adversa que puede haber, y confío mucho en las nuevas generaciones que puedan hacer eso. Hay gente joven, bueno, en un ratito parece que me va a reemplazar en el micrófono uno de esos cuadros jóvenes. También confío en mis propias hijas que son activas, militantes de causas importantes por un mundo mejor. Y evidentemente que en Suecia eso se puede realizar, todavía hay espacio para hacerlo. Así es que es una visita que, como te digo, completa un ciclo de afectos, de amores, de cariño que yo siento por este país, que yo siento por su historia, y lo que agradezco yo a lo que este país le dio a nuestro movimiento de despojarnos de las feroces dictaduras que tuvimos muchos años en América Latina. Ahora nos tenemos que despojar de un sistema, no diría peor, pero un sistema muy cruel como es el neoliberalismo en América Latina, que nos tiene a muy mal traer. Hay algunos movimientos de liberación y hay algunos países que están en ese proceso. Recuerdo, bueno, siempre con cariño a Cuba, que nunca se sometió, nunca se arrodilló, y hoy día Estados Unidos está obligado a conversar en las condiciones que Cuba quiere. Recuerdo a Ecuador y su proceso, Argentina está viviendo un proceso muy interesante, Bolivia, primera vez en la historia un presidente indígena, y sin embargo nunca en la historia de Bolivia se vivió más estabilidad, más desarrollo que hoy día. Venezuela, creo que Hugo Chávez logró plantar y hacer un proceso revolucionario en Venezuela que le cambió el rostro a la historia de Venezuela, y la veo también con mucha esperanza. Brasil es un país que ha cambiado mucho desde Lula hasta ahora. Hay mucha propaganda en contra, no sé cuánto reciben ustedes de esa propaganda, pero hay mucha propaganda en contra de esos procesos. Pero yo creo que América Latina está viviendo un periodo muy promisorio, y yo me inserto en ese proceso desde mi arte, desde mi propia lucha, y eso. Entonces, cuando hablaste recién de mi origen chileno, efectivamente yo soy nacido en Chile, pero hoy día soy profundamente ciudadano del mundo, ciudadano de cualquier parte. Me siento muy identificado con las luchas de los países africanos, de lo que pasa en Asia, etcétera. Así es que quiero mucho a Chile, como quiero mucho Paraguay, como quiero mucho México, como quiero mucho Suecia, como quiero mucho Rumania, etcétera. Bien, amigos, estamos conversando con don Luis Vera y vamos a ir a un pequeño corte y volvemos de inmediato.
guitarra y yo llevaremos la identidad de este pueblo donde nos escuchen, donde nos aprecien. Hace 5 años que te estoy esperando. 5 años, Agustín. ¿Quieres ver a tus hijos? Agustín, lo hemos hecho juntos, con mucho amor. Pero ¿yo cuándo? Eu te amo. Eu vou morrer com você. Mas isto você não pode fazer comigo. Aguillé, pueblo paraguayo. Acoite aimeta penendibé. Bien amigos, ya estamos de regreso con esta interesante entrevista a don Luis Vera. Cuéntanos Luis, ¿cómo va a ser Mangoré? ¿Dónde se va a entrenar? ¿Cuándo y cuándo concluye esta obra? Bueno, Mangoré me tomó 4 años desde la investigación hasta ahora. 4 años porque se trata de un personaje que nace en 1885 y muere en 1944. Es decir, tuve que recorrer finales del siglo XIX y mitad del siglo XX para poder adentrarme en la vida fascinante de este personaje extraordinario. Entonces, la investigación fue larga, luego escribí una primera versión de guión. Me encontré con mis amigos paraguayos y mi productor paraguayo principal, Leo Rubín, que aparte de ser productor es un gran amigo, para ir confrontando la historia con lo que yo quería contar del personaje. Porque finalmente una cosa es la realidad del personaje y otra cosa es la historia que yo cuento de él. Es una historia de ficción, basada en su vida real, pero no es su vida real. Es la vida de película del personaje. Y entonces, bueno, de allí que haya tomado 2 años más el proceso de escritura de guión. Para eso me establecí en Asunción del Paraguay, recogiendo además información en el resto de América Latina, porque este fue un músico que viajó intensa e incesantemente por toda América Latina en la primera mitad del siglo XX. En todos los países, desde México hasta la Patagonia, Mangoré era un tipo que iba recogiendo y se iba nutriendo. Casi, yo diría que Mangoré para el público chileno, por ejemplo, o bueno, latinoamericano, que más conoce de música popular y folclórica, o de raíz folclórica, es una especie de versión masculina de Violeta Parra. ¿Ya? Una recopiladora. Un recopilador, un personaje bohemio, profundamente aventurero, viajante, es que arriesgó todo por amor al arte. Y murió al igual que la Violeta, pobre, muy reconocido, porque la Violeta también se le reconoció como a Mangoré, pero sin esa base material al que el artista aspira con todo legítimamente, como reconocimiento a su obra, ¿no? Bueno, pero a estas grandes figuras no les importa mucho eso, y a mí me parece que eso es fantástico. Yo soy igual que ellos, un romántico y un idealista. Creo que lo más importante es dejar y hacer obra y dejar obra.
y que la única posibilidad que tú tienes de prolongar tu vida no está en los años de vida física, sino que en cómo tú dejas obra a través de la cual la gente te pueda reencontrar. Por eso para mí estos personajes no mueren, porque cada vez que tú los lees o los escuchas, los estás reviviendo, ¿verdad? Entonces, ese fue mi acercamiento con Mangoré. Es un tipo que nos retrata muy bien como latinoamericanos, profundamente latinoamericanos, y una música maravillosa. Una música maravillosa. Hoy día Mangoré es interpretado por los mejores músicos del mundo. Y cuando digo el mundo, estoy hablando de México, estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Pekín, estoy hablando de Tokio, estoy hablando de Australia. Del mundo. Mangoré es un músico mundial, un músico sinfónico hoy día, que lo interpretan grandes orquestas a través del mundo. Bueno, creo que había que dedicarle una película a ese gran latinoamericano, igual como los europeos le habrán dedicado en su momento películas a Mozart o a Beethoven. Y Mangoré es uno de nuestros Beethoven. Eso, y ahora estoy a punto de terminar la película, porque estoy en la fase de mezcla final de sonido, y estrenamos en agosto, tanto en Europa como en Asunción y Buenos Aires. Vamos a tener el prestigio de verla también acá en los cines de Suecia, me imagino. Yo espero, cuando tú tienes una obra de calidad, que se sustenta a través de... Seguramente que la película va a llegar a Suecia. A veces los procesos tardan más o menos dependiendo de en manos de quién se pone la película, del distribuidor. No tenemos en este momento un distribuidor mundial. Hay un distribuidor para el Cono Sur, hay distribuidor para Brasil, para Argentina y para Paraguay. Pero no hay un distribuidor todavía internacional. En España se va a presentar la película a través de un gran gestor en Barcelona, y luego la película tendrá su vida propia a partir de allí en el circuito europeo. Depende mucho también de... Como no son películas que puedan competir ni con Transformers, ni con los Avengers, ni con los Rápidos y Furiosos, cosa que a mí no me interesa como cine, pero no son películas que puedan competir en la taquilla con esas películas, entonces tienen que hacer un camino propio, tienen que hacer un camino muy especial, muy particular. Sí, nosotros sabemos muy bien cuál es tu línea, cuál es tu camino. Hiciste tiempo atrás un comentario en Brasil, cuando te encontrabas en Brasil, y dijiste que lamentablemente el cine que imparte cultura es muy poco cotizado. Sí, es decir, nosotros estamos atrapados, y es un fenómeno mundial, no solamente América Latina, es un fenómeno mundial. Tú ves las salas de cine acá en Suecia, están en Estocolmo hoy día, y en Suecia en general, supongo, absolutamente cautivas por el cine norteamericano de Hollywood, y la oferta es muy escasa, es muy poca de cine de calidad. Y entonces nosotros tenemos que luchar permanentemente contra un cine masivo, completamente idiotizado, y que lo único que busca es vender popcorn y Coca-Cola. El objetivo de eso es vender. Las salas de cine hoy día ganan mucho más dinero vendiendo las palomitas, ¿cómo se llama? Las cabritas, y la Coca-Cola, que lo que ganan por el billete. Entonces se trata de que la gente masivamente asista a este lugar de entretención como una proyección de lo que ellos hacen cuando van a comprar ropa barata o no sé qué. Eso es un fenómeno cultural bastante penoso, pero es el que estamos enfrentando. Hoy día nosotros cada vez producimos mejor y más cine en el mundo. América Latina hoy día tiene cine de mucha calidad, pero cada día se ve menos. Entre nosotros no nos vemos, y menos llega a las carteleras europeas. O sea, ¿cuándo ves tú acá en cartelera una película latinoamericana? Muy, muy, muy difícil, de todas maneras. O sea, era más fácil antes, fíjate la paradoja, cuando nosotros producíamos menos cine, era más fácil porque llegaba a un público que estaba mucho más curioso por saber lo que pasaba en el resto del mundo. Hoy día el sueco medio, el francés medio, el australiano, el inglés, está tan metido en este mundo de mierda, absolutamente inhibido y cohibido por el neoliberalismo, que les interesa lo que compran, con qué se llenan de cosas, más que valores. Lo que hacen es consumir.
¿no? Porque hoy día se han multiplicado los teléfonos, se han multiplicado las computadoras, se han multiplicado... El consumismo. Bien, Luis, ha sido un placer conversar contigo. Espero que no sea la última vez que estemos en este diálogo. Sabemos que tú tienes que contarnos muchísimas cosas. Agradecerte estos minutos que nos has entregado y unas palabras para los televidentes de Unión Global Televisión. Bueno, que ojalá que estas ventanas que democratizan y diversifican la opinión puedan llegar a ser lo más amplias posibles y puedan llegar cada vez a lugares más remotos a través de esta maravilla que es la tecnología, que ojalá podamos ganarla al servicio de las mejores causas y no para que simplemente sean un medio más para vender o comprar cosas. Y eso creo que es muy importante, de mantener esos valores, y si ustedes están luchando por mantenerlo, yo seguiré apoyando lo que ustedes hacen. Pueden incluir en esta conversación varios fragmentos de películas mías que las pueden encontrar en el cibermundo, de manera que los auditores o los televidentes que nos están viendo puedan tener alguna degustación de mi cine. Sí, de todas maneras, recomendable totalmente el cine de Luis Vera. Siempre deja un mensaje, siempre deja el pensar, y el pensar positivo. Muchísimas gracias, Luis, será hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes y felicidades en todo lo que hagan en el futuro.